te quería hacer una pregunta. Sí, señora, cuéntame nomás. Es Cuéntame, que cuéntame. imagínate que yo, yo no me acordaba que tú siempre lo pides como en Word, ¿sí? Y yo lo hice todo en el iPad y ya lo iba a subir. No sé si me lo recibas así o si realmente tengo que pasar todo el taller ya al Word. Y yo lo hice sola, no sé si había inconveniente. No, no hay problema. Los talleres se entregan individuales. Esas actividades siempre se entregan individuales y sea porque lo hayas hecho en el iPad o en donde lo hayan hecho, al final tienen que guardar el documento en donde lo hicieron en un formato PDF. Eh, Ah, ok, o sea, no importaba si haya hecho, digamos, a mano, por decirlo así, pero en el eh, iPad. pues tanto como a mano no era la intención era que lo hubiesen digitalizado, ¿sí? Pero pues bueno, ahorita digamos que bajo ese recurso no voy a poner tanto problema en esa partecita, ¿sí? Pero pues para que tengas en cuenta la idea era que hubiesen digitalizado eso y lo hubiesen subido ya en un PDF, ¿sí? Entonces digamos que pues tanto pereque no les voy a colocar en esta actividad final, pero pues la intención sí era esa, era el poder haberlo eh, eh, digitalizado, ¿sí? Teniendo en consideración que ya habíamos tenido una pauta en la actividad número 4, que era digitalice las actividades. En la actividad número 2 también digitalice las actividades, los ejercicios que se tienen. Por eso es muy pertinente, Luna, y tengan en cuenta, por favor, no se les olvide revisar. Pues ya ahorita ya estamos finalizando, yo no voy a poner mucho pereque, pero en las actividades hay un momentico que dice descripción de la actividad. Y entonces es muy pertinente que ustedes lean esa descripción, porque si ustedes no leen la descripción, pues obviamente van a entregar las cosas como quieren, y pues obviamente uno lo va a entregar a la carrera, no va a entregar lo que es, y si bien uno puede de pronto, digamos que flexibilizarse un poquito y darles la oportunidad de que lo entreguen, pero pues si ya tenemos unas condiciones, ¿cierto? ¿Por qué no nos sometemos a esas condiciones? Esa es la pregunta. Ya sabíamos cómo se tenía que entregar y es en PDF digitalizado, porque esas son las pautas que se están teniendo para todos los trabajos. ¿Por qué se hace de esta forma? Porque al final, y es lo que queremos nosotros como docentes en la universidad, el poder que usted se acostumbre tanto a digitalizar las cosas que cuando en realidad tenga que presentar su trabajo final, su proyecto de grado, ya eso no sea, esa pregunta se haya saldado hace tiempo, preferiblemente en el primer semestre. Entonces, por eso, si bien aquí aparecen las recomendaciones, ¿sí? Dice recursos entregables. Entonces dice aquí, cada estudiante de formación debe enviar la actividad en el enlace que corresponde con la entrega de la tarea como en las siguientes características. Estructural, un archivo en PDF con cada uno de los puntos del taller solucionados. Cada uno de estos puntos solicitados debe tener la debida interpretación y análisis. Presentar la actividad con calidad de redacción, la puntuación y ortografía. Y utilizar un lenguaje técnico o con discurso académico en la redacción. Entonces, tener en cuenta, estábamos desde antes ya trabajando esa partecita de digitalizar como tal. Después, ten en cuenta eso, ¿listo, Luna? No, vale, no te preocupes, entonces yo tengo el tiempo y en la noche, es que no me ausentaba hasta el viernes y quería subir el taller, pero pues prefiero, más bien lo digitalizo y ya, lo envío. Claro, sí, señora, sí, procura hacer las cositas de la mejor forma y verás que te acostumbras, ¿sí? Si bien uno tiene tabletas y tiene muchas cosas para hacer, pero pues también en este momento lo que les estamos pidiendo y exigiendo a ustedes es eso, de que cojan esa costumbre y ese hábito de poder digitalizar las cosas. Es incómodo, descanso, pero pues ahí está la idea. Preguntica, muchachos, habíamos quedado nosotros trabajando en la partecita de identidades, quedamos en la suma o diferencia de ángulos, perdón. ¿Alguien recuerda? Ah, bueno, quiero escuchar, alguien me estaba levantando por ahí la mano. Es Brian, cuénteme, Brian. Profe, buenas noches. Buenas Profe, noches. una pregunta. Lo que pasa es que en el taller, pues yo estaba realizando el taller, bueno, ya hice la mayoría de todo el taller, prácticamente Ujú. casi lo terminé. Esto, Sí. pero cuando yo hice el desarrollo de los problemas, hay un problema que habla que hay una imagen de un helicóptero y una ambulancia. Sí, Pero señor. entonces, pues,
sí, el taller es como los ejercicios pasados de que obviamente pues uno da las respuestas como tal, pero pues desglosadas y el procedimiento y todo. Pero entonces ahí en esa parte hace la pregunta de la distancia. No entendí bien porque es que no sé si o soy yo, no la entiendo. Si es del el helicóptero a la ambulancia o de la ambulancia a la última parte que hay de luz que habla de un faro. Pero pues igualmente Listo, pues yo miremos, hice todos miremoslo los bien. ejercicios que se podían ahí y los desarrollé, Ajá. pero les dejé todo, pues no pude glosar como tal, decir tal es la respuesta, sino pues coloqué todos los ejercicios que hice porque no entendía bien a dónde iba. Ajá. ¿De cuál estás hablando? De este, de este. Uy, perdón, aquí está. Aquí está el del Sí, profe, es el helicóptero y la helicóptero. ambulancia. El que hay que hallar es Listo. la H. Miremos a ver entonces. Un helicóptero realiza una maniobra de rescate nocturno en una montaña, vuela a 30 metros de altura, ¿sí? ¿A qué distancia del sitio de auxilio se halla la ambulancia de rescate si desea esta, el faro de iluminación del helicóptero se ve en un ángulo de 65, listo, formando el haz de luz del ángulo de 95, listo. Entonces lo que está pidiendo es la base, a qué distancia está, lo importante en este caso es a qué distancia del sitio de auxilio, el sitio de auxilio es este punto, ¿sí? Y Ah, ok. entonces, ¿qué nos están diciendo? La ambulancia, entonces, pues, ¿qué distancia hay de aquí a aquí? Sí, señor. Eso es lo que nos Ah, están preguntando. profe, porque es que por lo menos, bueno, ya todavía tengo tiempo, voy a modificarlo entonces. Porque pues yo, Sí, como están los dos triángulos, toca hallarlos por aparte. Yo hallé el sí, señor. primero, hallé el segundo, pero entonces para que quede más desglosado, ¿hago la suma de los dos? ¿O con que ya esté la operación de que encontré los dos, ya queda bien? Pues depende porque es que hay dos procedimientos que puedes utilizar, todo basado en la ley del seno o la ley del coseno Sí, o profe, utilizando tal razones cual así, trigonométricas. así tal cual lo hice. Por eso le digo, profe, como están los dos triángulos, yo ya tengo la medida del primero en la parte de abajo, del segundo en la parte de abajo, entonces sumo los dos para colocar la medida, o sea, de lo largo que queda. Sí, señor. Pero las Ah, medidas bueno, de así la está parte de abajo bien. ya las tengo. Ah, listo, si ya las tienes, eso es sumarlas nomás y ya. Ah, ok, profe, era eso. Vale, profe, gracias. Listo, con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Preguntas, empecemos con preguntas por si tienen alguna preguntita. Alguien que me la comente. Preguntas. Ah, profe, y otra. Profe, otra. Señor. En la de los triángulos, cuando su merced nos da los valores de A y C por lo menos, y no Sí. está, digamos, la hipotenusa H o no está B. Yo estaba mirando pues en las clases que tuvimos y entonces hicimos ejemplos, pero su merced lo Mm. dejaba como raíz de A al cuadrado más B al cuadrado si lo hacíamos por Pitágoras. Y esa era la respuesta como tal que su merced nos decía, por lo que no teníamos ningún valor. O sea, lo Mm. dejamos tal cual así. O sea, yo hice el Eh, procedimiento, pero entonces con los valores que su merced nos enseñó. No, más mm, arriba, profe. En donde esta, están los triángulos, no, en eso no, de más arriba. listo, acá. Por lo menos en ese último, profe, en el F. Ujú. Ah, sí, en este lo único que se puede calcular, como lo que nos están diciendo es, miremos la pregunta como tal, aquí nos están diciendo es, encuentre los valores de las 6 funciones trigonométricas. Entonces, para este es de forma general. Allá es la hipotenusa como la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, ¿cierto? Que es lo Sí, único que... y ese sería el valor. Y esa sería la hipotenusa, el valor Ah, de ok. la hipotenusa, sí señor, en términos Sí. de aire. Y no tienes Ah, que era resolver eso, profe. ningún número, sí señor. No tienes sino que queda de forma general, ¿sí? Ok, profe, sí. Es que estaba confundido porque yo pensé que de pronto uno podía hallar los números por medio de alguno de que, digamos, por lo menos teníamos el alguno de 90 y los otros pues se supone que son de 45, pero entonces estaba confundido con eso. Listo, profe, gracias. No, ahí sí, a no ser que de pronto uno dijera, ah, no, es que teta mide 15 grados, 20 grados, 18 grados, 50 grados, entonces ahí sí diría uno, ah, bueno, entonces puedo hacer algo, ¿sí? Entonces, pero pues tendría que darme aunque sea el ángulo y uno de los lados para empezar a trabajar, como pasó en los casos anteriores. Mira que en Sí, este no tenía el ángulo, pero tenía el cateto y la hipotenusa, entonces podía hallar el otro cateto, porque todo se sustenta en las razones trigonométricas y en sí, en eso Pitágoras, sí. empezar Pitágoras. Entonces, lo mismo pasa en el C. El cateto se halla como el cuadrado de la raíz del cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del cateto.
Eso es lo Ah, que listo, tenemos profe. Gracias. Muchas con gracias. mucho, sí señor, con mucho gusto. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, Germán, Ana? Uy, Luna Jefe. Listo, entonces pues vamos a finalizar, la intención del día de hoy es poder finalizar con lo concerniente a identidades, pero pues ¿cómo lo vamos a trabajar nosotros? Lo vamos a trabajar con un concepto de identidades. Preguntica, ¿alguno de ustedes estuvo en la clase, en la sesión de identidades para ángulos dobles? Sí, profe. ¿Sí? Ah, bueno, entonces ya estuvimos hasta identidades para ángulos. Y fue también el miércoles, ¿cierto? Uy, no recuerdo, profe, es que estaba viendo las grabaciones porque por trabajo no puedo estar en las clases, pero ya vi eso. Sí, exacto, sí, señor. Entonces, lo último que hicimos fue identidades para ángulos dobles. ¿Qué les comento yo? La intención del día de hoy, sí, es poder hacer un trabajo sobre ecuaciones trigonométricas, ya que las ecuaciones nos permiten abrir un poquito de las de conocimiento con respecto a cuando uno calcula una simple identidad, una simple ecuación eh, con una función trigonométrica. Entonces, por eso hoy vamos a hablar de ecuaciones trigonométricas. ¿Para qué? Para que tengamos en cuenta las orientaciones de los ángulos que estamos dando como soluciones. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, si nosotros dijéramos 2 veces coseno del ángulo más 1 igual a 0, esto es una ecuación lineal. ¿Por qué sé que es una ecuación lineal? Porque esta ecuación se comporta de la forma mx más b, ¿sí? En donde uno podría decir, esta es la pendiente, el 2, este es el punto de corte, el 1, ¿sí? Y esta es la incógnita, que en este caso nuestra incógnita se denomina coseno de x. Y entonces, al comportarse de una manera lineal, ¿sí? De una manera lineal, pues podemos despejarla y vamos a ver cómo son sus soluciones. En este caso, cuando yo tengo 2 coseno de x es igual a menos 1, porque el 1 que está sumando pasa a restar, y para despejar coseno, yo escribo que coseno de x es igual a menos 1/2, ¿sí? Y para despejar el x, digo que x es igual a 1/2 o a coseno a la menos 1 de menos 1/2, o como ahorita se acostumbra a decir, arco coseno de menos 1/2. Es lo mismo, es lo mismo. Lo que pasa es que esto tiene más un sustento matemático, el expresarlo de esta forma, que expresarlo simplemente de esta forma. De esta forma lo encontramos en la calculadora aquí en amarillito que dice coseno a la menos 1. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces pensamos, algunos nos quedamos con la idea de que, es que coseno está multiplicando, pasa a dividir. Entonces por eso es que queda coseno de 1 sobre coseno de menos 1/2. Y, y esto, entonces, como está en el denominador, entonces lo subimos al numerador y escribimos coseno a la menos 1 de menos 1/2 y nos quedamos con este argumento que es absolutamente erróneo. Erróneo. Esto no es el proceder de la función identidad trigonométrica. Para la identidad es coseno a la menos 1, ¿sí? La identidad negativa de la función coseno, sino que el coseno a la menos 1 lo que nos hace es, teniendo en cuenta la circunferencia trigonométrica, cuando nosotros calculábamos para un ángulo cualquiera, nosotros calculábamos el seno con este segmento que era la altura, el coseno con este segmento que era la base, ¿cierto? Y pues por aquí calculábamos la tangente, ¿sí? Entonces aquí era seno del ángulo, tangente del ángulo, y este coseno del ángulo, este segmento hasta acá nomás, no hasta allá sino hasta acá, hasta donde termina el primer triángulo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando yo digo coseno de x, estoy diciendo coseno de ese ángulo, pero cuando digo coseno a la menos 1, lo que yo estoy, bueno, ¿y qué me da como resultado cuando digo coseno de un ángulo? Me da menos 1/2. Ese menos 1/2 es la medida de un segmento, eso era lo que les estaba nombrando yo la semana pasada. Pero cuando aplico coseno a la menos 1, lo que estoy es diciendo, el segmento es negativo, el segmento es negativo. ¿Qué ángulo es? ¿Qué ángulo es? Y entonces tengo que irme a referenciar y acordarme cómo eran las gráficas, y en este caso coseno era algo así. Yo le llamo a esto la grulla y empieza en 1, perdón, tic, tic,
empieza en 1, la grulla bajo la teoría de Karate Kid, ¿sí? Entonces, y el -1 en la parte de abajo, como máximo 1, como mínimo -1. Y entonces, ¿en qué cuadrantes es negativo coseno? ¿Alguien me puede indicar en qué cuadrantes es negativo coseno? ¿En qué cuadrantes es negativo coseno? ¿Alguien recuerda cuando se habló de las funciones trigonométricas, cuándo era negativo coseno? Y entonces, Segundo y sí, tercer cuadrante, profe. segundo y tercer cuadrante son negativos. Perfecto, sí señor. Y en el primero eran positivos y en el cuarto eran positivos. Aquí se ve en la gráfica, ¿sí? Entonces, por eso yo me tengo que referenciar a una circunferencia trigonométrica y los dos triangulitos, uno que está en el segundo y uno que está en el tercero. Entonces, triángulo del segundo y triángulo del tercero. Estos angulitos son mis ángulos de referencia. Ahora, un medio, yo me acuerdo, es todo lo que vamos a hablar de la teoría que hemos visto hasta el día de hoy. Yo me acuerdo que había un triángulo que cuando yo calculaba coseno, me daba un medio. ¿Cuál era el coseno que me daba un medio? ¿Coseno de qué? No sé si es este triángulo o es este triángulo, pero uno de los dos. No sé por qué me acuerdo, será porque tengo harta memoria, pero ¿en qué caso coseno? ¿Será el de 30? ¿Será el de 60? ¿Será el de 45? ¿En qué caso coseno me da un medio? Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿En qué caso coseno me da un medio? Y ahí es donde toma importancia todo lo que hemos venido trabajando. Porque si no lo hacemos, pues quedó mucho, quedó mucho de la teoría trabajada en estas clases, en estas tutorías, y que es muy bueno que lo sepan aprovechar. ¿Por qué? Porque en este caso, si vamos y miramos, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, y coseno podríamos validarlo para 60 grados. Coseno de 60 grados me da un medio. Por tanto, este angulito que estoy refiriéndome yo aquí es de 60. Este triangulito también es de 60. Este alfa que aparece acá es de 60. Yo voy a hacerlos más grandes y voy a decir, uy, ese triángulo por aquí tiene un ángulo de 60. Y el que está de para abajo también tiene un ángulo que aquí es de 60. No están, digamos que proporcionalmente bien hechos, pero pues sí, son esos dos ángulos de 60. Pero pregunta, si este ángulo de arriba, el de dentro del triángulo es de 60, ¿cuánto hay de aquí a aquí? ¿Cuánto hay de ahí a ahí? ¿Cuánto es una vuelta completa? Alguien que me diga desde ahí les ayuda a encontrar. ¿Cuánto es una vuelta completa en una circunferencia? En grados. Hello, hello. Qué pena, profe. Es que estoy también trabajando a la par. ¿Qué consultabas? Sí, señor, sí. ¿Qué? Estaba preguntando yo que cuánto mide, si este angulito que está acá es de 60 grados, ¿cuánto mide este ángulo? Y aquí está acá. Y entonces para ello, pues les comento, así les queda pues la explicación. Si una vuelta completa son 360 grados, media vuelta son 180 grados. Y entonces media vuelta es de aquí hasta acá, hasta aquí.
porque siempre mediremos los ángulos positivos desde el eje X positivo, ¿sí? Desde las 3 en el reloj, y en sentido contrario las manecillas del reloj. Pues media vuelta serían 180 grados, pero 180 grados menos los 60 grados, que hace referencia a este ángulo, este es mi angulito, este ángulo que está aquí referenciado es este, ¿sí? Y entonces 180 menos 60 me da 120. 120. Pero no es la única solución, ya que también hay otro ángulo que tengo que referenciar, ¿sí? Y es el que va de aquí hasta acá. Y entonces, como este ángulo también es de 60, porque mira, aquí estoy diciendo que es de 60, pues a 180 tendría que sumarle ese 60, y 180 más 60 daría 240 grados. ¿Qué significa que una ecuación trigonométrica tiene dos soluciones? Pues si es lineal, como máximo, como máximo. Puede que no tenga solución, puede que tenga una solución, puede que tenga dos soluciones, sí, depende del caso. En este caso les estoy mostrando un ejemplo en donde solo tiene una solución. Ahora, ¿y cómo puedo comprobar que eso es cierto, profe? Pues vamos a calcular aquí coseno de 120 y coseno de 240, a ver qué pasa. Y vamos a comprobarlo. Coseno de 120, cierro paréntesis, punch, menos un medio, lo que tengo acá, estamos bien. Y ahora, coseno de 240, cierro paréntesis, menos 1 también. Y entonces hemos confirmado que 240 y 120 son los valores que me permiten solucionar esta ecuación que dice 2 coseno de x más 1. Y pregunta, ¿qué hubiese pasado si yo no supiera todo esto de la derecha, que se supone que el profesor me lo explicó, y tan solo hubiese calculado coseno a la menos 1 de menos un medio, porque sé despejar ecuaciones? Pues vamos a ver qué pasa. Shift, coseno a la menos 1, y me aparece menos del número 1 dividido en 2, cierro paréntesis, a ver qué pasa, y me da 120 tan solo. Me da uno de los valores. Y si eso fuera, yo voy a confiar en que mi calculadora me dio uno de los valores. ¿Qué tendría yo que hacer de todas formas? Razonar e indicar que el signo era negativo para el coseno de a la menos 1. Y entonces, que tenía una circunferencia trigonométrica, sabiendo que es negativo en el segundo y en el tercer cuadrante, por tanto, tendría que decir, de aquí a acá hay 120, ¿cuánto hay acá? Pues tendría que construir ese triangulito e indicar que aquí hay 60. Pero también ese ángulo es el mismo que está acá, entonces por eso tendría que indicar yo también que este ángulo es 60. Y tendría que decir, pues si este es el eje X negativo, en donde hay 180 grados, pues a 180 le quito 60 y me da 120 grados, que fue lo que me dio la calculadora. Y a 180 le sumo 60 grados, que me da 240, que es lo que tengo que yo inferir. Y fue que tan solo utilicé la calculadora. Pero pues a veces, lo que tenemos como teoría construido hasta el día de hoy, porque estos triangulitos se los compartí, porque las circunferencias trigonométricas se las compartí, porque las gráficas de las funciones trigonométricas se las compartí, pero algunos no pudimos hacer un buen uso de ello porque de pronto no estuvimos directamente en la tutoría o en la monitoría y lo que vimos no lo captamos todo, ¿sí? Si bien en este momento se lo estoy explicando de nuevo, aparecen más posibilidades como esta. Entonces, tengamos en cuenta entonces, si es una función trigonométrica lineal, va a tener como máximo dos soluciones. Porque como así que como máximo. Pues miremos, o sea que puede tener menos. Sí, miremos el ejemplo. Voy a irme a seno del ángulo es igual a esta ecuación así sencillita. Entonces, como está tan sencillita, el x es igual a seno a la menos 1 o al coseno de 1. Y entonces yo voy y miro mi gráfica, porque yo me sé mi gráfica y sé que mi gráfica de seno es así. Y sé que aquí 90, aquí 270, que por aquí es 180, 360 y aquí es 0. ¿Cuándo mide la función 1? Pues cuando es 90 grados. Cuando es 90 grados. Mírenlo acá. 1. Porque como máximo me va a dar 1, como mínimo me va a dar menos 1.
¿Cuándo me da 1? Cuando sea 90 grados. ¿Cuándo me da menos 1? Cuando es 270 grados. Pero en este caso, seno a la menos 1 es 1 y ya. Seno a la menos 1 de 1 da 90 grados. ¿Qué pena? Entonces miremos a ver si eso es cierto. Seno a la menos 1 de 1, entre paréntesis, 90 grados. Profe, y la otra solución que no tengo que sumarle o restarle a 180 grados, no, porque le encuentro, recuerden que la semana pasada estábamos hallando unos valores trigonométricos y les había comentado que esos valores trigonométricos se podían obtener una de dos, o con las gráficas, en donde podíamos decir, para seno de 0 es 0, para seno de 90 es 1, para seno de 180 es 0, para seno de 270 es menos 1, para seno de 360 es 0. Y lo mismo se hacía para coseno y lo mismo se hacía para tangente, ¿sí? Ahí les dejo ese trompito bailando en la uña. Pues, uy, fue más chica, o sea que mire. Una solución, dos soluciones, porque es lineal, ¿sí? Profe, y por ejemplo, y si hubiésemos trabajado seno de x, aquí voy a escribir 3 y aquí voy a escribir más 11, por ejemplo, igual a 0, voy a despejar y entonces seno de x, 3 veces seno de x es igual, este es otro ejemplo, este era un ejemplo, es igual a menos 11, seno de x es igual a menos 11 sobre 3, voy y miro, y con la gráfica no me ubico en donde está 11 tercios negativo, voy y miro con el triángulo, porque de pronto alguno, el que tiene 30, y que por el otro lado tiene 60, que al lado de 30 va el 1, al lado opuesto, en la hipotenusa siempre es 2, y al lado opuesto de 60 es raíz de 3, ya que 2 al cuadrado por Pitágoras, hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado, 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado, 2 al cuadrado es 4, menos 1 al cuadrado es 1, y 4 menos 1 da 3, raíz de 3, o el otro triángulo de pronto, será que el triángulo es de 45, vamos a ver, por aquí es 1, por aquí es 1 y por aquí es raíz de 2, pero con ninguno de estos tres valores, con los valores del triángulo de arriba, con el de abajo, o con la función seno, y ninguno me da menos 11 tercios, entonces ni modo, nos toca x es igual a menos 11 tercios, pero x qué, perdón, que me falta aquí como que media burrada mía, entonces aquí me faltó escribir x es igual a seno a la menos 1 de menos 11 tercios. Pero antes de empezar, les pregunto, ¿cuál era el máximo o el mínimo de seno? ¿Alguien me puede decir cuál es el máximo o el mínimo de seno? ¿Cuál puede ser el máximo o el mínimo de seno? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien lo escuchó? ¿Alguien está Profe, no en me la... acuerdo. ¿No se acuerda? Y si mira la grafiquita, ¿alcanza a darse cuenta o está muy chiquita la letra? ¿1 y menos 1? 1 y menos 1, lo máximo es 1 y lo mínimo es menos 1. Pregunta, ¿cuánto da 11 dividido en 3? Me da 3,666666666, parece el coco. Pero entonces, ¿qué pasa? De todas formas voy a aplicar seno a la menos 1. De menos 11, porque no sé, no he entendido todavía, no las he captado. Igual, pum, mat error. Cuando yo calculé, seno a la menos 1 de menos 11 tercios, me dio mat error. Cometí un error matemático. ¿Por qué? Porque la calculadora me dice que eso es un error matemático. El de seno a la menos 1 de menos 11 tercios. ¿Por qué? Porque está fuera de rango, profe, ¿no? O sea, Porque no está está dentro fuera de 1 y menos 1. exacto, dentro de la zona que es de menos 1 a 1 se salió. Y entonces, por eso, en este caso, esta ecuación no tiene solución, es vacía. ¿Sí? Profe, pero entonces, ¿qué escribo? ¿Vacío así como aparece? Sí, vacío así como aparece, ni siquiera que usted diga esto. Bueno, sí podría decirse, pero pues hablar de vacío es esto. La solución para esta ecuación es vacío, no tiene solución, no hay una solución. No vaya a escribir aquí, profe, es que a mí me salió mat error. ¿Sí? ¿En qué la embarré?
¿En qué la embarró? En no haber asistido a las tutorías, y en una de ellas se explicó, y en las otras también, que las cotas superiores e inferiores de seno y de coseno estaban entre -1 y 1, y el rango no se movía de ahí, y como 11 dividido en 3 me da 3,6666666, y en ese caso el ser negativo -3,6666666 periódico, pues no tiene solución, porque me fui más abajo del -1, o sea que no hay solución para esta ecuación. Hasta ahí, ¿vamos bien? Sí, profe. Bueno, pues ahí está, entonces mire que, y solo valorándola bajo ecuaciones lineales, lineales. O sea que hay ecuaciones de otro tipo, sí, hay más ecuaciones, ¿sí? Yo voy a hacer una lineal más, ¿sí? Una lineal más. Voy a hacer esta lineal que dice, uy, sí, tangente de x igual a -1, así, ya quedó. Entonces, como voy a sacar, está tan sencilla, que voy a sacar tangente a la -1 o al cotangente de -1. De todas formas, yo me voy a ir a la gráfica y voy a tratar de acordarme, porque no me acuerdo, pero me acuerdo el dibujito, que el dibujito era algo así. ¿En qué cuadrantes era negativa la función tangente? Profe, ¿y por qué dice usted que tiene que ser negativa? Me pregunto yo, no sé si usted se pregunta, pero pues porque aquí dice que dentro de tangente me aparece un segmento negativo. Por eso tengo que ir a buscar en qué valores de tangente los segmentos son negativos. ¿En qué cuadrantes son los segmentos negativos? El segundo y el tercero, profe. En el segundo vamos bien, Ah, y el cuarto. y el cuarto. Muy bien, sí señor. En el segundo y en el cuarto. Entonces por eso debo construir una circunferencia trigonométrica que me genere en el segundo un triangulito, siempre la base sobre el eje X, y en el cuarto un triangulito, siempre la base en el eje X, donde mi ángulo de referencia está acá y mi ángulo de referencia está acá. Y pues -1, -1. De todas formas, no sé por qué, pero yo voy a preguntarme, en la gráfica no veo solución. Voy a mirar en los triángulos porque no me acuerdo, aquí era 1, aquí era 2, aquí era raíz de 3. Había otro triangulito que era con el de 45, en donde aparecía 1, 1, raíz de 2. Y en alguno de ellos me daba que la tangente fuera 1. En alguno de ellos me daba 1, tangente. En alguno de ellos la tangente me da 1. Sabiendo que tangente, ¿qué razón trigonométrica es? ¿Será opuesto sobre hipotenusa o adyacente sobre hipotenusa? ¿O opuesto sobre adyacente? ¿Tangente en cuál era? 1. La tangente en 45 grados es 1, ya que tangente es cateto opuesto sobre adyacente. Entonces, claro, caramba, pero me tengo que saber las razones trigonométricas. Cateto opuesto sobre adyacente. Claro, me las debo saber, y por eso lo primero que les planteé fue eso. Entonces, como 45 está acá, démonos cuenta que la tangente del cateto opuesto es 1 y el cateto adyacente es 1, y 1 sobre 1 me da 1. Por eso, pero tiene que darme negativo, profe, ¿cómo hago? Ah, pues estos ángulos, yo voy a abrir aquí el triangulito un poquito el de arriba, y entonces este ángulo es de 45, y este que está por acá, también es de 45, y entonces aquí es 1, aquí es 1, aquí es 1 y aquí es 1. ¿En qué segmentos, el de la izquierda o el de la derecha, triángulos, en qué segmentos de estos dos triángulos el y o el x es negativo? ¿En qué caso? ¿En el x o el y del primero o del segundo? ¿En qué casos el x o el y es negativo? ¿Alguien lo sabe? En el uno de la parte inferior del triángulo de la izquierda. El x, Sí, ¿cierto? sí, profe. Y en el segundo, ¿habría alguno negativo? El Y. El y, sí señor. Por tanto, cuando vamos y miramos, pues tangente de este me va a dar 1 sobre -1, -1.
Y tangente de este ángulo, pues es menos 1 sobre 1, me da menos 1, que es este menos 1 del que estamos hablando. Pero entonces, ¿qué pasa? Este ángulo es de 45, y entonces este ángulo es este, y este ángulo es este. ¿Cuánto sería 180 menos 45? ¿Y cuánto sería 360 menos 45? El primero sería 135. 135, muy bien, sí señor. Y en el siguiente, 315. 315, perfecto. Vamos a ver qué me muestra la calculadora, que la calculadora todo lo puedo en la calculadora que me fortalece. Ah, no, eso no es lo que dice la Biblia, pero vamos a ver. Vamos a calcular tangente a la menos 1 de menos 1. Punch, menos 45. Mire, ni siquiera aquí dice menos 45, ni aquí en el otro lado tampoco dice menos 45. Es que lo que pasa, que tengo yo que inferir. Mire, los taiwaneses confían tanto en nosotros que dicen, estos muchachos estudian mucha trigonometría, imposible que no sepan que si de aquí para allá son 360 grados, porque son los ángulos positivos a partir de las 3 de la tarde, o las 3 de un reloj convencional, pero como la medida de los ángulos es contraria a las manecillas del reloj desde las 3, pues 45 es este ángulo, 45 negativo, ¿sí? Y entonces pues ellos le votan a uno que X es menos 45, y cuando su merced responde esto, ¿sí? Es porque uno de una vez infiere que usted lo que hizo fue usar la calculadora, pero no tiene ningún proceso de razonamiento en donde usted pueda indicar, ah, es que mire, la tangente es negativa en el segundo cuadrante y en el cuarto cuadrante. Por tanto, a 180 le quito esos 45 y me da 135. Y a 360 le quito ese 45 porque es un ángulo negativo de 45, y en ese caso 360 menos 45 me da 315. Y la solución es esa. Pero, profe, y si yo calculo tangente de 315, vamos a ver, tangente de 315, ¿cuánto me da, profe? Morbosemos un ratico. Menos 1. Oh, what the fuck. Ahora, ¿y si calculo tangente de 135, qué me da, profe? Morbosémosle un poquito. Oh, shit. Oh, my God. Oh my God, que también dio menos 1, lo que estábamos buscando. Y entonces, ¿qué es una ecuación? Pues una ecuación es, ¿por qué valor tengo que reemplazar la X para que me dé menos 1? Pues por 135 y por 315. Profe, y si yo lo hago, y si le muestro, yo le demuestro que yo entendí y calculo más bien tangente de menos 45 y cierro paréntesis. Sí, pero pues fue el valor que obtuvimos con la calculadora y bajo el razonamiento son dos valores. Se le perdió uno y si es un quiz de 0 a 5, pues se sacó 2,5. Y no le colocaría 2,5, le colocaría 1,8. ¿Por qué? Porque está hallando su negativo, ni siquiera su valor positivo, su valor en posición normal. Entonces, en realidad no está hallando, sino lo que la calculadora le dice, pero bajo ningún razonamiento, porque mire todo lo que tenemos en este razonamiento. ¿Qué tal? ¿Se entiende? ¿Alguito? Sí, profe. Gracias, muchas gracias. Vamos a ver ahora de otro tipo de ecuaciones que también podrían aparecer. Podríamos ver ecuaciones trigonométricas de varios tipos. Yo solo les voy a presentar un ejemplo más, uno o dos ejemplos más, ecuaciones trigonométricas, pero cuadráticas, ¿sí? Esas ecuaciones cuadráticas, trigonométricas, ¿sí? Son de la forma ax cuadrado más bx más c, igualadas a cero. Por ejemplo, si tuviéramos tangente al cuadrado de x más 8x menos 20 igual a cero. En este caso, la a sería un 1 que está acá, ¿sí? Voy a escribirlo acá, o este 1, que 1 por tangente cuadrado pues me da tangente, entonces esto sería a. La B sería el 8, este 8, y la C
sería este menos 20. Esa sería la C, el menos 20. Y tangente fungiría la expresión, el X de esta ecuación sería lo que tengo yo acá expresado como tangente, pero perdón, corro ese 8 que me faltó colocarle aquí la tangente. Tangente, 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 tangente de... Upale, qué pena. Tiqui, 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 tiqui. 8 tangente. 8 veces tangente de X. Listo. Y aquí resalto este en rojo, el 8. Por tanto, si esto fuera de esta forma, ¿sí? Entonces yo podría reescribir como x al cuadrado más 8x menos 20 igual a 0, y entonces tendría que buscar la raíz de esto es x, y ese x está aquí metido, sí. Por tanto voy a buscar dos números que multiplicados me den menos 20, que sumados o restados me den 8. Creo que qué valores son. Dos números que multiplicados me den menos 20, que sumados o restados me den 8 son. ¿Cuáles son? Dos números que multiplicados me den menos 20 y sumados o restados me den 8. En efecto, son el 10 positivo, más 10, y menos 2, ya que más 10 por menos 2 me da menos 20, vamos bien, y 10 menos 2 me da 8. Y entonces quedaría solucionado de esta. De esta forma, si fuera el caso de factorización, así sencillito. En este caso, ¿cómo quedaría? Quedaría como tangente de x más 10 y tangente de x menos 2. El mismo planteamiento, esto es una equivalencia, ¿sí? Igualado a 0. Pero ¿qué pasa? Dos cosas al multiplicarse me dan 0. Eso es evidencia de que una de ellas es 0 o que la otra es 0, ¿sí? Entonces, por eso puedo expresar que tangente de x más 10 es igual a 0 o que tangente de x menos 2 es igual a 0. De allí, tangente de x es igual a menos 10, x es tangente a la menos 1 o arco tangente de menos 10, ya hablamos de ello, o, ¿quién podrá ayudarme? Tangente de x es igual a 2, o sea que x es igual a tangente a la menos 1 de 2 de 2. Y entonces me aparecen dos opciones a considerar. ¿Cuándo tangente es negativa? Entonces yo me recuerdo que la tangente es negativa. Uy, no me acuerdo. Voy a buscar tangente. Tangente es negativa en segundo y en cuarto cuadrante. Entonces, pero me aparece que negativa en segundo y cuarto cuadrante. Pues voy a hacer mi dibujito. Mi circunferencia trigonométrica, el triángulo en el segundo, el triángulo en el cuarto, este es mi ángulo de referencia, este es mi ángulo de referencia, pero también necesito averiguar tangente cuando es positivo. Entonces, cuando es positivo, pues si las negativas son en 2 y 4, pues las positivas tienen que ser en 1 y en 3. Mi ángulo de referencia, mi ángulo de referencia, y entonces vamos a calcular, pues con los triángulos no puedo calcular con el triángulo de 30, 60 y 45 a estos valores, por ello pues vamos a calcularlo con la calculadora, y cuando yo aplico tangente a la menos 1 de menos 10, y cierro paréntesis, esto me da menos 84,29, voy a acercarlo, y x es igual a menos 84, creo que fue que dije, menos 84,29 con esa aproximación, pero como es un valor negativo, lo que me está indicando es que a 180 le tengo que quitar, este 180 le quito el ángulo de menos 84,29 y a este 360 le debo quitar también 84,39, entonces vamos a 180 menos, vamos a ver si lo anterior se puede, y me queda, uy, no, le quité lo negativo, pues se volvió positivo, que torpe en la vida. Entonces, 180 menos 84,29
me da, fraccionario no, decimal 95,71. Entonces, primer ángulo, 95,71. Y hay otro ángulo que es a 360, le quito el 84 también, 29. Entonces, a 360 le quito 84,29, 84,29 y me da 275,71, 275,71 grados. Ahora, eso me dio por este lado izquierdo. Por el lado derecho todavía tengo que averiguar cuándo tangente me da positivo. Entonces, tangente me da positivo en el primer y en el tercer cuadrante. Entonces vamos a ver tangente a la menos 1, shift tangente a la menos 1 de 2. Cierro paréntesis. Y me da 63,43. Sí, dejémoslo 43, 43, 4, 43, dejémoslo en 44. O dejémoslo así, 63,43. El 63,43, X es 63,43. Eso en el primer cuadrante, pero en el segundo cuadrante, como está superando el 180, pues a 180 le sumo ese 63,43. Entonces voy a sumarle 180 más 180, le sumé y me quedó 243,43. 243,43, por aquí. 243,43. Profe, y entonces, ¿cuál es la solución? Como es cuadrática, en la lineal podrían como máximo aparecerme dos soluciones. Pues en la cuadrática me van a salir como máximo 4 soluciones. Y si hubiera una cúbica serían como 6, y si hubieran otro tipo, pero por ahora indíquenos o agrádenos o quedémonos más bien con las dos posibles, con las 4 posibles soluciones o con las 4 tipos de ejemplos que podríamos considerar. En este caso consideramos una lineal y una cuadrática. Y profe, ¿qué hacemos entonces con todos los valores, todas esas posibilidades? ¿Se puede? Sí, pues yo le propondría que las presentara de forma ordenada. Entonces la primera sería 63,43, la siguiente sería 95,71, la siguiente sería 243,43 y la última sería 275,76. Cada una de ellas es solución de esta ecuación cuadrática. ¿Qué significa? Que si yo hubiese cogido, ¿sí? No me va a dar exacto, discúlpeme, no me va a dar exacto el 0 cuando reemplace arriba, porque estoy haciendo valores aproximados, ¿sí? Pero pues me va a dar valores cercanos, entonces vamos a ver. Les voy a poner aquí voy a abrir un paréntesis, voy a calcular tangente, digamos que de 63,43, 63,43, cierro este paréntesis y cierro el de tangente porque debo elevarlo al cuadrado, es elevado al cuadrado. Ahora digo que más 8 veces, lo que dice ser tangente cuando te lo aplico a 63,43, 63,43. Cierro el paréntesis de lo que estaba dentro de tangente y le voy a restar 20. Uy, tangente 43, al cuadrado, tangente al cuadrado, 8. Profe, creo que hubo un paréntesis mal colocado en la segunda parte. Y voy a decir, Antes del 63 hay dos seguidos. claro, ese señor que me está calculando esa operación. Listo. Sí, chao Lola, ahora sí. Menos 5,18, pero por 10 a la menos 3, que eso sería como un 0,00518. Entonces, pues se me descacha, no es tan exactamente 0, es porque tengamos en cuenta que cuando calculamos ese 63,43 nos faltaron un reguero de decimales, vuelve y juega, tangente a la menos 1 de 2, acuérdense que daba un reguero de decimales, mírenlo, acá, me faltó varios por considerar, ¿sí? Si de pronto hubiese escrito 63,44, de pronto me hubiese atinado un poquito más, ¿sí? Entonces, para que tengan en consideración, mire, 63, vamos a ver con 44, ¿qué pasa? En 44, vamos a tirarle el 44 por acá, y por aquí hay 44,
menos 5 y alguito, por 10 a la 3, mira. Uy, menos 5,2, uy, no bajó tanto, tampoco bajó tanto. ¿Por qué? Porque siguen apareciendo valores significativos de ello, ¿sí? Y entre más cercanos hubiesen sido esos valores significativos, posiblemente hubiese atinado más al valor, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Entonces, mire, ¿y tenemos cuántas soluciones? Para esta ecuación cuadrática tenemos 4 soluciones. 4 soluciones, no siempre, pero como máximo 4 soluciones. ¿Por qué como si, como así que como que casi siempre? ¿Por qué? Profe, Porque, una por consulta. ejemplo, sí señor, Es que en la parte de arriba, cuando empezaste a desarrollar la ecuación cuadrática, lo que hiciste fue hallar dos números que multiplicados dieran 20 y que sumados o restados dieran 8. Esa figura, ¿cómo se llama, profe? ¿O siempre se hace para las cuadráticas? no, lo que pasa es que aquí estamos, como esto es una ecuación cuadrática, nos utilizamos un caso de factorización que dice que en este caso, ¿sí? Es el caso de factorización de la forma x cuadrado más bx más c, ¿sí? X cuadrado más bx más c, en donde lo que hacemos primero es sacamos la raíz cuadrada del primer término, ¿sí? Del que es cuadrático, o sea, de este, verificamos que esa raíz cuadrada esté aquí metidita, ¿sí? Y si está ahí metidita, busco dos números que multiplicados me den c, que sumados o restados me den b. En este caso, busqué dos números que multiplicados me den menos 20 y que sumados o restados me dieran 8 positivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los valores que aparecen acá, menos 20 y 8 positivos. Digamos que yo hice una equivalencia de ecuaciones, ¿sí? Sin desconocer que x equivalía a tangente de x, y tuve que devolverme después. Entonces, por eso hice esto, ya que más 10 por menos 2 me da menos 20 y 10 menos 2 me dan 8. Entonces está cumpliendo las dos condiciones, multiplicados den c, sumados o restados den b, ¿sí? Ok, listo, profe, gracias. Sí, ese es ya más un caso de factorización. De todas formas, si en si en matemáticas, no sé si tienen un curso de fundamento de matemáticas o precálculo, en donde lo vean, caso tal de que no lo tengan, ¿sí? Pues les dejo la inquietud en el canal que yo les invito a conocer, ¿sí? Ese canal que es a nombre mío, aparecen algunos ejemplos no, una explicación completa de una forma, digamos que no es una forma nueva, pero pues es una consideración que algún día aprendí bajo un libro de matemática de la básica, ¿sí? Entonces, factorización se llama factorización, cuando en grado octavo debiéramos aprender y que tenemos muchas falencias aquellos muchachos. Entonces, por ejemplo, aquí que factorización. Entonces yo les hago una explicación en este video de factorización, una explicación me parece clara, en donde no le invito a que aprenda los 10 casos de factorización con sus casos especiales, un poco de cosas, sino que le digo, oiga, discrimine los casos de factorización en dos grupitos, en tres grupitos. Un primer grupo que es los casos de factorización que se pueden factorizar, aquí se los voy a comentar. Los casos de factorización se dividen digamos que en tres paqueticos. El primer paquetico tiene que ver con los casos de factorización que, miren, aquí lo presento, a ver si entonces queda más clarito. Ahí, dejémoslo ahí. Entonces, los casos de factorización los divido como factores común, los divido como trinomios y los divido como binomios, y de esa forma, pues desgloso los factores comunes, desgloso los trinomios y desgloso los binomios para que se entienda de una forma cómo se maneja la trigonometría en este sentido, ¿sí? Pues ahí les dejo la inquietud por si de pronto quieren repasar casos de factorización. Así se llama, factorización, en el canal. Lo encuentras, no sé, como arroba Williswatt, WILLYS, William Alexander Camacho, Watt. Entonces, pues ahí les queda la invitación para que lo trabajen. Entonces, pues esa es como la intención. Ahora, un último ejemplo que podríamos trabajar, no siempre podrá pasar, pero pues pensemos que no lo hago con senos, pero pensemos a ver en seno al cuadrado de x más, voy a escribir 1, perdón, 2, bueno, sí, 1, seno de x más 1
más 1 igual a 0, así sencillito. Y entonces, ¿qué vamos a mirar? Vamos a buscar dos números, entonces vamos a hacer la transferencia, entonces, de esto como si fuera un caso de factorización, entonces dejémoslo aquí, pues dejamos aquí cerrada la pantalla, que me brille la... Pues esto se podría haber escrito como x, como m al cuadrado, digamos, más m más, bueno, más 2m, entonces aquí tendría que colocar un 2, lo voy a acomodar, perdón, el ajuste, más 1, esto se podría factorizar como la raíz del primero está ahí, y miren acá, ¿a dónde? Aquí está la raíz del primero, les busco, coloco la raíz en el primer paréntesis, coloco la primera raíz en el segundo paréntesis igualada a 0, y busco dos números que multiplicados me den 1, que sumados o restados me den 2, y es el más 1 más 1. Pues en este caso, si bien es una fórmula, una ecuación cuadrática, me queda m cuadrado más 1 por m cuadrado más 1, pues eso es lo mismo que m más 1 elevado al cuadrado. No sé por qué dije m más 1 nomás, porque m cuadrado. M más 1 por m más 1 y quedó m más 1 elevado al cuadrado. Si voy a despejar esta ecuación, pues me va a quedar m más 1 es igual a la raíz de 0, pero la raíz de 0 es 0. Y entonces m es igual a menos 1. Por tanto, démonos cuenta que siendo una ecuación cuadrática, en este caso, esta ecuación trigonométrica, ¿qué era m? Una equivalencia que utilicé yo para seno de x. Entonces, pues, si m quedó igual a menos 1, pues seno de x es igual a menos 1. Por eso x es igual a seno a la menos 1 de menos 1. Pero seno que sea 1, ¿cuándo es 1? Pues yo voy y me acuerdo de la gráfica, por eso es importante la gráfica, esta es coseno, me voy a la otra gráfica, esta es seno, y cuando me daba menos 1, cuando me daba menos 1, cuando era 270 grados. ¿Sí? Entonces, profe, y las otras dos soluciones, no, solo hay una, y es esa. ¿Por qué? Me sustento en la gráfica de 0 a 360 grados, o de 0 a 2pi, por eso es 270 grados. Pero, si se me lo hace aquí en la calculadora y dice shift no a la menos 1, de menos 1, cierra paréntesis, mire lo que le aparece, menos 90. ¿Y por qué menos 90? Porque coge la circunferencia trigonométrica y me dice desde las 3, ¿sí? Desde las 3, desde acá, me dice, coja 90 grados, y 90 grados negativo es hasta acá. Pero cuando yo voy y miro, en el orden, en el sentido normal de los ángulos, pues es 3 cuadrantes equivale a 270 grados. Y si usted coloca que x es igual a menos 90, muy posiblemente lo que hizo fue utilizar la calculadora sin ningún razonamiento que le permitiera identificar que, que seno es menos 1 en el tercer cuadrante exactamente en 270 grados. Y eso es el día de hoy. Entonces, pues muchachos, la intención del día de hoy era poder trabajar con ecuaciones trigonométricas, ¿sí? Ya con esto hemos finalizado como tal lo que ustedes pueden necesitar para el curso. El día viernes yo me voy a conectar a las 5:30 de la tarde común y corriente para solucionar dudas puntuales que tengan. Invitación, por favor, que entreguen la actividad número 6 antes del domingo, preferiblemente de aquí al viernes, de aquí al sábado, por tardar, para que yo pueda hacerle la retroalimentación de su actividad y que usted tenga tiempo de subsanarla. ¿Por qué? Porque a más tardar el día lunes yo ya tengo que haber cerrado notas y haber entregado un informe, del cual voy a citarlos a ustedes el día miércoles a las, diría yo que a las 7 de la noche, para socializar las notas con cada uno de ustedes, no, de manera general, que ustedes sepan sus notas, y la idea es que si el miércoles los convoco, pues ese mismo miércoles ustedes ya tengan sus notas de la actividad número 6, pero también, ojo, pero también verifiquen que en la unidad número 3 hay cositas por hacer. Entonces, ¿cómo así que hay cositas por hacer? Claro, hay no solo la actividad número 6, sino su autoevaluación. Todo esto está
su autoevaluación y un foro, una consideración que se les está planteando que realicen en un foro de cierre, que es pertinente que ustedes lo manejen. Entonces, por favor, échenle la revisadita. Uy, perdón que me quedo, creo que me quedé volado por acá. Mira, les muestro. Uy, está cargando, ahorita está cargando. Moví todos los archivos hacia el carrerón, pero en la parte final aparece autoevaluación, ¿sí? Vamos a ver si sale. Bueno, en la parte final, actividad, unidad número 3, aparece la autoevaluación y el foro de cierre. Por favor, diligencien cada una de esas actividades, no se vayan a esperar al día martes. Esperen de una vez, entreguen eso antes del viernes, preferiblemente, para que el mismo sábado domingo su merced ya sepa cuál es su nota y solo asista a la socialización de ella y a la formalización del cierre de este semestre en la asignatura que tenemos. Bueno, muchachos, vamos a dejar la grabación hasta el día de hoy. Germán, muchas gracias por el acompañamiento en esta explicación. Espero que no tenga dudas, o si tiene dudas, este es el momento, cuénteme nomás. No, no, profe, ¿Alguna duda? realmente todo está claro. Listo, Germán, entonces pues no siendo más, nos vemos el viernes por si al caso o algo, y si ya entregó su actividad, qué bendición, porque ya puede estar descansando. Yo he estado procurando revisar cada uno de los, en el transcurso de los días, si han hecho entregas para ir calificando de una vez la entrega que ha realizado su mesa. Entonces apenas la entregue, Germán, yo la reviso. Bueno, Listo, profe, muchas gracias. feliz noche, que estén muy bien. Gracias, Hasta profe, hasta luego. luego. Hasta luego, que estén bien. Vamos a dejar la grabación hasta este momento. Muchas gracias para todos y nos vemos el día viernes. Chao, chao. Chao, chao.